¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Ya, sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar sobre el citoplasma y los organelos no membranosos. Nuestro equipo está conformado por Daniela de la Cruz, Paula Jimena, Mayra Vallejo, Paola Alejandra, Estefania Hernández y su servidora Gabriela Alguín. Bueno, el citoplasma es este gelecito que vemos azul que está dentro de la célula. Se encuentra fuera del núcleo, pero dentro de la célula, en células eucariotas y procariotas. Eh, bueno. Ay. En el citoplasma se encuentran organelos, que son órganos pequeños, membranosos y no membranosos, y cada uno tiene una función diferente. Se encuentra el citoesqueleto, que es el soporte del citoplasma, y está formado por proteínas polimerazadas que conforman microtúbulos, y por la matriz citoplasmática, que también es un gel, que se llevan a cabo procesos fisiológicos como síntesis y degradación proteica. Los microtúbulos. Microtúbulos son tubos huecos, rígidos y no ramificados de proteínas polimerizadas que pueden armarse y desarmarse con la misma rapidez. Los microtúbulos se encuentran en el citoplasma, donde se originan a partir del centro organizador de microtúbulos y están ubicados cerca del núcleo y se extienden hacia la periferia celular. Los microtúbulos intervienen en muchas funciones celulares esenciales, como el transporte vesicular intracelular, que es, por ejemplo, el desplazamiento de vesículas secretoras, endosomas y lisosomas. Los microtúbulos crean un sistema de conexiones dentro de la célula, a lo largo de las cuales ocurren los desplazamientos vesiculares. También intervienen en los movimientos de cilios y flagelos, la unión de los cromosomas con el uso mitótico y sus movimientos durante la mitosis y la meiosis, la elongación y desplazamiento celular, y el mantenimiento de la forma celular, en particular su asimetría. Siguiente. Los microtúbulos son estructuras poliméricas alargadas compuestas por partes iguales de tubulina A y tubulina B. La longitud de los microtúbulos cambia dinámicamente y los microtúbulos tienen un diámetro aproximado de 20 a 25 nanómetros y su pared tiene un espesor aproximado de 5 nanomilímetros y consiste en 13 moléculas globulares diméricas de las proteínas tubulinas dispuestas en forma circular. Los microtúbulos crecen a partir de anillos de tubulina y dentro del centro organizador de microtúbulos, que sirven como sitio de nucleación para cada uno de estos. La formación de los microtúbulos puede rastrearse hasta centenares de anillos de tubulina, ya que son parte integral del centro organizador de microtúbulos y funcionan como plantillas para el correcto armado de los microtúbulos. Los microtúbulos pueden verse con una gran variedad de métodos de imagen. El microscopio electrónico es una herramienta esencial para examinar la estructura y la función tanto de los microtúbulos in vitro como de los microtúbulos in vivo dentro del citoplasma celular. El movimiento de los orgánulos intracelulares es generado por proteínas motoras asociadas con los microtúbulos, por ejemplo, en las actividades que involucran el movimiento de orgánulos y otras estructuras
citoplasmáticas como las vesículas de transporte, mitocondria y lisosoma, los microtúbulos sirven como guías hacia sus destinos correctos. Los filamentos de actina son estructuras de parte del citoesqueleto que van a darle soporte a la célula. Estos están compuestos de actina, de la cual hay dos tipos, que es la actina globular o la actina filamentosa. La actina globular o actina G es la que se libera en el citoplasma y es la que está ya disponible para unirse a los filamentos, y la actina F es la que ya está polimerizada dentro del filamento. La actina constituye hasta el 20% de las proteínas en células no musculares, y el control y regularización de esta misma y de las proteínas ABP es la que da la correcta formación de los filamentos. Hay diferentes tipos de proteínas ABP que son las formadoras de fascículos de actina, que estas son las que establecen enlaces cruzados para dar sostén y rigidez a la célula. Las proteínas cortadoras de filamentos de actina, como su nombre lo dice, cortan los filamentos que están muy largos. Las formadoras de casquetes de actina bloquean la adición de más moléculas para evitar que crezcan más de lo que deben. Las formadoras de enlaces cruzados dan el crecimiento de los enlaces cruzados, y las motoras de la actina hidrolizan ATP para darle energía a la célula. Los filamentos de actina tienen dos lados, uno de crecimiento lento y uno de crecimiento rápido. En el crecimiento rápido es donde más se van uniendo las moléculas de actina y necesitan potasio, magnesio y ATP. Las características de los filamentos es que están presentes en la mayoría de las células, y a diferencia de los microtúbulos, estos son más finos, cortos y flexibles, con un diámetro de 6 a 8 nanómetros, y su estructura es lineal helicoidal. Sirven para darle anclaje y movimiento a las proteínas y darle locomoción celular y mantener la forma de la superficie celular. Y pues bueno, así como existen los filamentos de actina, existen los filamentos intermedios, que pues son estructuras que su principal función es dar solidez y sostén a las células que se encuentran dentro del citoesqueleto, que conectan hemidesmosomas y desmosomas. A estos filamentos se les denomina intermedios, ya que su diámetro se encuentra entre los 8 y los 10 nanómetros, es decir, dentro de la medida entre lo que vienen siendo los de actina y los microtúbulos. Y pues estos están conformados principalmente por proteínas que se pueden ver que tienen un dominio bastoniforme, es decir, como que en forma de varilla o de bastón, y con dominios globulares, como podemos ver en la imagen de la derecha, mero arriba. Y pues aquí también en la imagen podemos ver que su unidad más básica pues son los monómeros helicoidales. Estos se enroscan entre sí para formar dímeros superenrollados y se vuelven a superenrollar, pero de manera contraria, es decir, en sentido contrario, para formar un tetrámero escalonado. Y pues esta es la estructura, como podemos ver aquí en la imagen, que pues le da cierta solidez. Siguiente. Y pues bueno, este tipo de filamento se divide en 6 clases según la estructura génica. Y bueno, la primera y segunda clase son las citoqueratinas ácida y básica. La ácida es la primera y la básica es la segunda, los cuales son heterodímeros. A lo que me refiero con esto es que trabajan juntos, es decir, hay un monómero de citoqueratina ácida y uno de básica. Y pues estas proteínas se encuentran dentro del epitelio simple, estratificado y queratinas duras, también conocidas como el cabello, las uñas y la piel.
La tercera clase tenemos 4 proteínas, que es la bimentina, la desmina, la GFAP y periferina. Pues estos son homodímeros, ya que trabajan separados, no pueden trabajar juntos, y se encuentran en las células musculares, las células gliales y neuronas periféricas. Siguiendo con esta lista, dentro de los neurofilamentos, pues existen 3 clasificaciones dependiendo del peso molecular. La L de low, como podemos ver, la M de medium y H de high. Y pues estas proteínas se extienden desde el cuerpo hasta los extremos de los axones y forman heterodímeros, ya que trabajan juntas. Luego tenemos las láminas A y B, y estas se encuentran dentro de los núcleos formando heterodímeros. Por último tenemos a las proteínas conocidas como filamentos perlados, las cuales son faquinina y filenzina, y se encuentran ubicados en el cristalino del ojo y forman homodímeros. Y pues así como existen clases, existen proteínas asociadas con los filamentos, ya que forman placas de adhesión para unir los desmosomas y los hemidesmosomas. Y pues estas son las desmoplaquinas, similares a desmoplaquinas, y placoglobinas. Y en la imagen de la derecha podemos ver en la parte superior izquierda cómo están los filamentos y en la parte de arriba los cilios. ¿Me escucho? Sí. Ok. Centriolos. Los centriolos son cilindros citoplasmáticos cortos en forma de vara, formado por 9 tripletes de microtúbulos. Siguiente. Los centriolos se encuentran ubicados cerca del núcleo, asociados de una zona pericentriolar y rodeados parcialmente por el aparato de Golgi. Siguiente. Los centriolos forman parte de los cuerpos basales. El 95% de los centriolos se generan a través del mecanismo acentriolar. El mecanismo acentriolar tiene un proceso donde se necesitan de gránulos fibrosos, deuterosoma, procentriolo y centriolo nuevo para viajar y hacia la membrana apical y finalmente convertirse en cuerpos basales. Siguiente. Los centriolos forman parte del uso mitótico y una de sus características es que es necesario para la formación de centrosomas. Y la otra es que los centriolos posicionan el uso mitótico. Los centriolos cuentan con proteínas asociadas, principalmente los microtúbulos. Como sabemos, los centriolos están formados por 9 tripletes de microtúbulos y cada microtúbulo tiene un nombre o así una letra que los va a caracterizar. Por decir, el microtúbulo A se va a completar con 13 protofilamentos y contiene la tubulina alfa y B. Y en el microtúbulo B y C comparten junto con el A dímeros de tubulina entre sí. Y la proteína anexina es la que hace que los microtúbulos se unan entre sí. El centro organizador de microtúbulos o centrosomas. Este se encuentra en la región de la célula que contiene los centriolos y el material pericentrional. La función de los centrosomas es controlar la cantidad de polaridad, la orientación, organización y dirección de los microtúbulos que se encuentran en los centriolos.
Bueno, los cuerpos basales. Un cuerpo basal o sintentosoma es un órgano formado a partir de un centriolo, son las estructuras que forman a los cilios y a los flagelos. Y pues la imagen que está ahí es de un corte transversal de un cilio, pero más adelante les digo poquito. Cilios. Pues su nombre proviene del latín, significa pestaña. Solo están en células eucariotas y son apéndices cortos con forma de cabello que brotan de la superficie de las células vivas. Su movimiento es coordinado de atrás hacia adelante. Y pues arriba les puse una imagen de cómo es. Y en la parte de abajo pues están los cilios, que son los pelitos esos que les salen. Dale, Dani. Flagelos. En latín pues significa látigo. Están tanto en células eucariotas como procariotas. Su movimiento es ondulatorio y se encuentran en pocas cantidades por la célula. Normalmente son como 1 o 2 y pues son esos látigos que se ven ahí abajo, pues también los encuentran en los espermatozoides. Pues sí. Función de los cilios y función de los flagelos. La función de los cilios es mover el líquido o las partículas situadas en la superficie de los cilios, impulsar a la célula a través de los líquidos, como en el caso de algunos protozoos. Y la función de los flagelos son los encargados del desplazamiento de varios tipos de protozoos y de los espermatozoides mediante un movimiento ondulatorio. Pues aquí literalmente nos dice que los flagelos tienen una función que permite el desplazamiento de la célula y los cilios pues crean más bien turbulencias para que se pueda mover. Y pues esto ya lo explicó poquito Gaby, pero pues sí, es el corte de uno de los cilios. Está formado por microtúbulos que se llaman 9x2 porque son 9 pares por fuera, 2 por centro. Están unidos por ligamentos que se llaman brazos, los microtúbulos externos. Y hay un ligamento que se llama rayo que junta microtúbulos centrales con externos y pues sí, de los microtúbulos A y B salen proteínas y eso es todo. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Espérenme un segundito, déjenme atender una llamada y ahí vengo con ustedes. Mientras piensen en sus dudas sobre el tema, espérenme. Ayuda, ¿cómo dejo de compartir pantalla? Creo que te vas a la llamada, ¿no? Arribita te dice dónde puedes dejar de compartir. A ver, esperen. Es un botoncito rojo, Dani. Ah, ya. Gracias. De nada. Qué amable, Angelina. Cállate, te extraño. Yo también, pero que estoy bien cómodo. Ya, perdón. De esas cosas que pasan en las guardias. Entonces, dudas sobre esto. Que aparentemente se ve muy sencillito. Ay, casi me comen.
¿No? ¿Seguros? ¿Segurísimos? Porque Profe, ahora... a mí sí me olvidó Mande. comentar algo de la matriz citoplasmática que está conformada por proteínas sintetizadas, metabolitos, ARN, electrolitos y proteínas. Así es. Ok. Entonces, vamos a continuar. Déjenme, me voy yo acá. Dijimos entonces, los órganos no membranosos son los que van a formar parte del citoesqueleto, son los que le van a dar estructura, funcionan en el transporte que ya vimos ahorita. Entonces, vamos a hablar primero de lo que son los microtúbulos. Les digo, aparentemente se ven muy sencillitos es todo esto, pero pues tiene su chiste. El microtúbulo, como su nombre lo dice, pues es un tubo, ¿verdad? Entonces está hueco. Es rígido, no va a tener ramificaciones, entonces es una sola estructura lineal. Se va a formar o van a estar todos organizados en lo que se llama centro organizador de microtúbulos, que va a estar cerca del núcleo, y de ahí se van a extender hacia la periferia todos estos microtúbulos. De ahí nacen todos y de ahí crecen. Y como mencionaban, van a tener ciertas funciones como es transporte, movimiento, participan en la formación del uso mitótico. Cuando veamos el ciclo celular, vamos a ver que se forma el uso mitótico y es a base de estos microtúbulos, desplazamiento celular, y pues como les decía, mantener la forma celular. Son muy delgaditos, tienen de 20 a 25 nanómetros. La pared es mucho más delgada, obviamente, mide alrededor de 5 nanómetros. Y va a consistir cada microtúbulo de 13 moléculas que se llaman tubulina. Y se van a organizar en una forma circular. La tubulina es una proteína pequeña, pesa 110 kilodaltons y se forma de dos unidades, una tubulina alfa y una tubulina beta. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Bueno, y se requiere, en el cuerpo organizado de microtúbulos, vamos a encontrar lo que se llama una tubulina gamma. Es un anillo a partir del cual de ahí va a empezar a crecer el microtúbulo. Necesita esta presencia del anillo de tubulina en el cuerpo organizador para ir formando el microtúbulo. Y bueno, es un proceso que requiere la presencia de GTP y de magnesio. Mencionaban ahorita, tiene dos extremos, uno sin crecimiento y uno con crecimiento. Entonces, el extremo que no tiene crecimiento está abajo, digamos, en la parte dentro del cuerpo organizador de microtúbulos, ahorita lo vamos a ver, y tiene unas proteínas que se llaman de casquete, porque forman como tal un casco, bueno, si pensemos como un casco, en ese extremo, entonces como que eso tapa el crecimiento para que no siga creciendo también de ese lado. A diferencia del extremo con crecimiento, que ese es el que va a crecer hacia la periferia, y para que pueda seguir creciendo este microtúbulo hacia la periferia, o en el caso, por ejemplo, del uso mitótico, crece buscando los cromosomas para llevar a cabo la división celular. Tenemos, bueno, varias proteínas asociadas, que son las MAP, ahí tenemos muchas, que van a regular el armado de este microtúbulo. Tenemos un proceso que se denomina inestabilidad dinámica, que es un proceso de remodelado constante. El microtúbulo no es de que se forme y ya se quedó eternamente el microtúbulo ahí, sino que está constantemente renovando su estructura para mantenerse funcional. Entonces, ese proceso se denomina inestabilidad dinámica. Y también tenemos otro fenómeno que se denomina catástrofe microtubular, que es cuando el microtúbulo entra en contracción. El microtúbulo, como mencionamos, va creciendo, tenemos con crecimiento, crece hasta la periferia, hasta llegar al cromosoma o lo que sea. Entonces, bueno, vamos con el ejemplo del cromosoma, es más fácil.
crece hasta llegar al cromosoma y entonces ya participó en la división celular. ¿Qué pasa con esos microtúbulos que ya no se van a utilizar? Bueno, entran en lo que se denomina catástrofe microtubular y es donde empieza a contraerse el microtúbulo, es decir, se empieza a desarmar. Aquí podemos ver, ahí está, podemos ver del lado izquierdo la primera imagen, lo que tenemos un microtúbulo. Vemos aquí en como beigecito, amarillito, la tubulina gamma, que dijimos que es la base para poder ir formando este microtúbulo, cómo se va armando, se van pegando estas tubulinas que dijimos que es alfa y beta, cómo esas tubulinas se van armando, se van pegando y siguen creciendo alrededor. El extremo plus es el extremo con crecimiento, el extremo minus es el extremo sin crecimiento, y tenemos aquí abajo estas proteínas que dijimos que lo que hacen es que estabilizan el microtúbulo, que son estas proteínas de casquete que vemos hasta acá abajo. El mouse, aquí está. Vemos aquí estas que, les digo, estabilizan para que de esa tubulina no crezca hacia abajo también el microtúbulo. Entonces, esto hace que este extremo sea el extremo sin crecimiento. Y aquí podemos ver, bueno, cómo se van organizando y tenemos un anillo de 13 moléculas de tubulina que nos van a formar el diámetro de este microtúbulo. Después, en la segunda imagen, tenemos lo que es el cuerpo organizador de microtúbulos, que es dijimos que están cerca del núcleo, entonces es este cuerpo organizador, estos anillos amarillos son los anillos de tubulina gamma, y a partir de ahí empiezan a crecer estos filamentos, estos microtúbulos, agregando las tubulinas alfa y beta, se van uniendo, y va creciendo el microtúbulo. El cuerpo organizador de microtúbulos nace o, digamos, deriva de lo que son los centriolos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos el ciclo celular, hay una multiplicación del centriolo, cada célula tiene un centriolo, entonces como en el ciclo celular se va a duplicar, se crea otro centriolo, y cada uno migra hacia un extremo de la célula, y entonces empieza a formar microtúbulos que van a buscar los cromosomas para llevar a cabo la división celular. Y bueno, acá arribita en esta es una microfotografía, pero con un microscopio crioelectrónico. Bueno, tenemos un armado tridimensional de lo que vendría siendo el microtúbulo, y en la imagen de aquí abajo, bueno, tenemos lo mismo, cómo se está formando el microtúbulo, pero tenemos la presencia de que es moradito, que se llama protofilamento. El protofilamento nos va a ayudar a decirle al microtúbulo qué tanto va a ir creciendo. Entonces el protofilamento sirve como un control, por así decirlo, un control de decirle, crécele por aquí, por aquí, por aquí, síguete hasta tal tamaño, digamos. Entonces, para eso funciona, o esa es la función del protofilamento. Ok, entonces dijimos que el cuerpo organizador de microtúbulos, desde ahí nacen los microtúbulos hacia la periferia, y lo que hacen, bueno, pues se dice que es investigar el citoplasma, o sea, van creciendo y van topándose con algunas cosas, organelas y todo, y pues se van uniendo. Tenemos una proteína que se llama catanina, que es la que va a desensamblar los microtúbulos. Acuérdense que dijimos que tenemos una fase que se llama catástrofe microtubular, y ahí participa la catanina. Aquí en esta fotografía del lado derecho podemos observar precisamente en verde fosforescente toda la red de microtúbulos de esta célula. Entonces vemos cómo está ahí, los microtúbulos se van moviendo a lo largo de la célula hasta ir formando toda esta red. Decíamos, el microtúbulo tiene funciones de transporte.
Entonces, y hemos estado mencionando, por ejemplo, vesículas, organelos, y que si la vesícula va a viajar del aparato de Golgi al retículo o de regreso, o del aparato de Golgi a la membrana celular para expulsar su contenido al espacio extracelular. Entonces, hemos estado hablando de movimiento de cosas dentro de la célula, pero no es de que esté nadando pues, la vesícula, no es que esté nadando la mitocondria y diga, voy a nadar para allá. Entonces, ahí participan los microtúbulos. Tenemos dos proteínas motoras que se van a adherir a los a los orgánulos, a las vesículas y a lo que necesitamos mover dentro de la célula. Se utilizan dos proteínas diferentes y lo va a ir arrastrando a lo largo de los microtúbulos. Es un proceso obviamente que requiere energía porque pues es movimiento. Es unidireccional, es decir, una proteína va y otra proteína viene. Y estas son dos. La dineína, que va del extremo minus hacia la periferia, entonces, perdón, hacia el extremo minus, desde la periferia hacia el cuerpo organizado de microtúbulos. La dineína es hacia el extremo minus y la cinesina hacia el extremo plus, es decir, del centro hacia la periferia. Entonces, ¿qué también podemos mover? Por ejemplo, las dineínas mueven los cromosomas cuando se forma el uso mitótico. Las dineínas se forma el microtúbulo del uso mitótico y en ese microtúbulo llevamos dineína. Entonces esa dineína, cuando encuentra el cromosoma, se fija el cromosoma y va a jalarlo. A diferencia, por ejemplo, de las cinesinas, las cinesinas que van a participar en los movimientos polares. ¿Qué pasa con los microtúbulos polares? Esos son los que están en la periferia y nos van a ayudar a que se separen los microtúbulos y poder llevar a cabo esta división celular. Aquí lo vemos ejemplificado en esta imagen. Bueno, tenemos aquí una vesícula endocítica con su proteína cinesina y va caminando del extremo menos hacia el extremo plus. Entonces, va a decir, va hacia hacia la periferia. ¿Ok? Entonces aquí lo estamos moviendo. Y en esta otra tenemos una imagen con un lisosoma, por ejemplo, una mitocondria. Obviamente la mitocondria es muchísimo más grande que ese lisosoma y que esta proteína transportadora, pero bueno, tenemos aquí una mitocondria que se fija la dineína y esa va a desplazarse hacia el extremo minus, porque es dineína. ¿Es dineína o dinesina? Cualquiera de las dos. La dineína va hacia la periferia, hacia el extremo minus, perdón, hacia el cuerpo organizador de microtúbulos. Aquí esta mitocondria va caminando hacia el centro de la célula. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? Profe, Mande. ¿qué es mTOC? Cuerpo organizador de microtúbulos. Ah, ok, gracias. Por sus siglas en inglés, o sea que léelo al revés. Es cuerpo organizador de microtúbulos. Profe, lo que no entendí muy bien de la dinesina y cinesina es nada más como el movimiento. Sí, son proteínas que van a dar el movimiento de las cosas. Por ejemplo, aquí, si necesitamos mover vámonos al ejemplo más fácil, la vesícula. Ya tuve se ingirió una vesícula, o sea, se fagocitó, se endocitó, pues, se pinocitó, como sea que se llevó a cabo la formación de esta vesícula. Entonces, si esta vesícula queremos llevarla hacia adentro, por ejemplo, fagocitamos algo, o sea, creó un fagosoma, mencionamos, y decíamos que ese fagosoma se va a ir profundizando para formar el endosoma temprano, después el endosoma tardío y finalmente el lisosoma. Entonces, ¿cómo vamos a ir jalando esta vesícula hacia adentro? Bueno, precisamente a través de las dineínas. A través de las dineínas,
A esta vesícula se le fija una dineína y esa va a ser la que va a ir moviendo esa vesícula a lo largo de los microtúbulos. Pues, y lo va acercando. Que si necesitamos llevar una vesícula del aparato de Golgi hacia hacia la membrana apical porque es una hormona y la vamos a liberar, bueno, a esa vesícula se le va a fijar cinesina. Y entonces, y ese va a agarrar caminito a través de los microtúbulos, por ejemplo, el aparato de Golgi hacia la periferia de la célula. ¿Sí, más o menos? Sí, ya lo entendí más o menos. Ok. El microtúbulo es el más facilito de los no membranosos, por eso siempre es el primero, porque es el más sencillito. Después vamos a tener otros que son los filamentos de actina. Dijimos que los microtúbulos son rígidos. Bueno, pues estos no. Estos son cortos y flexibles. Están formados por proteínas de actina, que es una molécula que pesa 42 kilodaltons, y nos va a formar una estructura helicoidal, es decir, que va así como dando vueltas. Formado por dos tipos de actina, la actina G, que es la globular, es la actina que está libre en el citoplasma, y una actina F, que es una actina filamentosa, que es la que está organizada en un filamento. De igual manera tenemos un extremo plus y un extremo minus, en donde el extremo plus es de crecimiento rápido y el extremo minus es de crecimiento lento. Y ese es un proceso que también requiere energía, requiere potasio, magnesio y ATP. Ok. Entonces, pues para llevar a cabo este crecimiento, obviamente, de este filamento de actina, bueno, pues necesitamos llevar cierto control, porque si no, pues podemos tener ahí problemas en la organización del filamento. Entonces aquí, bueno, se requieren de algunas proteínas que sean proteínas de actina, que precisamente son las que van a organizar la formación de este microtúbulo. Tenemos varias proteínas, como la dijimos ahorita, bueno, como mencionaban ahorita, la fascina y la fibrina, que van a dar cierto sostén y rigidez, por ejemplo, en las microvellosidades. ¿Por qué? Porque forman enlaces cruzados entre los filamentos. ¿Qué es un enlace cruzado entre los filamentos? Simplemente tenemos un filamento aquí, tenemos otro filamento aquí, y el enlace cruzado es una proteína que une los dos filamentos. Es un enlace cruzado entre los filamentos. Entonces, la fascina y la fibrina participan en esto, por eso le dan el sostén y le dan cierta rigidez, porque no es lo mismo un filamento solito que si juntamos 4, 5, 6, 10 filamentos y los vamos uniendo unos con otros, entonces da más rigidez. Tenemos obviamente proteínas cortadoras, porque necesitamos controlar este crecimiento. Tenemos proteínas cortadoras como la gelsolina, que lo va a ir pues, cortando el filamento, y también tenemos proteínas formadoras de casquetes, entonces como la tropomodulina, que va a bloquear que este filamento siga creciendo. Vamos a volver a platicar de la tropomodulina cuando veamos el tejido muscular. Vamos a ver ahí cómo, bueno, voy a adelantar mucho. Vamos a ver cómo, bueno, tenemos ahí dos tipos de filamentos, unos son gruesos y unos son delgados, y estos están formados unos por actina y otros por miosina. Entonces, precisamente, el filamento de actina, pues no puede crecer indistintamente, tienen que crecer todos parejitos para formar lo que es la célula muscular. Entonces, se va a ir formando este filamento de actina y va a llegar la tropomodulina, que es un casquete, y va a topar el crecimiento de ese filamento para que todos los filamentos de actina tengan el mismo tamaño y podamos hacer una
es una célula muscular funcional. Entonces, pero bueno, ahí me adelanté mucho. Les digo, las proteínas de casquete que hacen que ya no crezca, bloquean la adición de más actinas. Tenemos otras proteínas que van a formar enlaces cruzados, como la espectina, la ductina, proteínas 4.1, 4.9. Entonces son otras proteínas motoras de la actina también, que lo que van a hacer es que, bueno, van a hidrolizar el ATP. Entonces, también, bueno, la vamos a observar en el tejido muscular y en tejido no muscular, también en filamentos de miosina 1. Estos filamentos de actina van a participar en varias funciones, como son el anclaje y movimiento de proteínas de la membrana, en la formación del núcleo estructural de las microvellosidades, participan en, bueno, el movimiento celular, lo que es locomoción celular, lamelipodios, evaginaciones desde la superficie para empujar la membrana, o la emisión de evaginaciones para crear un flujo citoplasmático. ¿Qué pasa aquí? Lo que es la locomoción también participa en lo que son, por ejemplo, los pseudópodos de la fagocitosis. Eso también crea ahí movimiento en la membrana para que este filamento de actina es el responsable de ir creando pseudópodo para poder fagocitar, por ejemplo, una bacteria. Entonces, y el flujo citoplasmático, ese se da para mover el citoplasma en sí, para que, digamos, no se esté estancado, entonces se crea un flujo citoplasmático en el cual se mueve el citoplasma dentro de la célula. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿Filamentos de actina? ¿No? Nada, muy bien. Entonces, el otro que tenemos son los que se denominan filamentos intermedios, que estos, ¿qué va a pasar? Bueno, van a tener una función de sostén meramente, son delgados también, de hasta 10 nanómetros, son pequeños, de hasta 50 kilodaltons, y van a estar formados por ciertas proteínas que no tienen ninguna actividad enzimática, simplemente son filamentos que van a estar ahí organizados. Se dice que, bueno, tienen un dominio bastoniforme con dominios globulares en cada extremo. Un dominio es una porción. Entonces tiene una porción que parece un bastón y tiene otras porciones que parecen, bueno, están globulares en los extremos. Aquí lo vamos a ver. Bueno, dijimos que se va formando poco a poco por unos monómeros, que es aquí uno, este es el dominio bastoniforme porque es largo, parece bastón, y tiene dos porciones que se denominan que son globulares, como es este extremo aminoterminal y un extremo carboxiterminal. Entonces, simplemente, ¿qué va a pasar para ir dándole rigidez a estos filamentos? Entonces, se van a juntar dos monómeros, van a formar un dímero y se van a enroscar entre ellos. Y después, para ir juntando de dímero en dímero y formar, pues, bueno, aquí viene primero un tetrámero y después ya, pues, todo lo que es el filamento intermedio. Entonces, se van a ir juntando primero dos. Para formar un tetrámero, que son 4, bueno, pues juntamos dos dímeros. Pero para que se puedan después ir uniendo entre ellos, tienen que ir volteados. Uno para un lado y otro para el otro. Entonces, por eso es que se ve aquí en amarillo el extremo, ¿cuál era el amarillo? El extremo aminoterminal y en rojo el carboxiloterminal. ¿Para qué? Para que cuando se junten con otro tetrámero, se junten entre los dos extremos, amino con carboxilo y amino con carboxilo. Y así se va formando una escalerita para ir formando ya todo esta organización de filamentos intermedios, y eso pues va a ir formando, a fin de cuentas, les digo, el filamento ya un poquito ya más grueso para dar esta función de sostén a la célula. ¿Sí? Profe, Mande. entonces los microfilamentos están hechos de actina.
los filamentos intermedios son proteínas que no tienen ninguna función enzimática, si no tienen, no es actina ni nada, es otro tipo de proteína meramente estructural. Ah, ok, pero los microfilamentos. Los que eran- microtúbulos son Ajá. tres: filamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos. Ah, ok, gracias. Entonces, el microtúbulo es de tubulina, el filamento de actina, pues, de actina, y el filamento intermedio son proteínas meramente estructurales. Ok, gracias. Entonces, ¿pero qué va a pasar con estos filamentos intermedios? Bueno, vamos a encontrar de muchos tipos dependiendo de el sitio en donde se encuentren. Y lo vamos a dividir en 6. Vamos a tener primero lo que son las clases 1 y 2, que son las queratinas, o llamadas también citoqueratinas, que se van a formar a partir de una molécula de citoqueratina. Déjenme ver, chico, esto porque no veo bien. A partir de una molécula de citoqueratina, que es la clase 1, y otra, bueno, ácida, y una básica, que es la clase 2. ¿Dónde las vamos a poder encontrar? En el epitelio simple, en el epitelio estratificado y en lo que son queratinas estructurales. La vamos a encontrar a lo largo de todo el citoplasma y se van a conectar por desmosomas, que vamos a ver que son ciertas uniones, son tipos de uniones, se van a conectar con filamentos de queratina de las células vecinas. Entonces, los desmosomas, cuando veamos la cara lateral de la célula, vamos a ver que son dos tipos de unión. Es una unión que, bueno, obviamente primero une las dos células, pero al mismo tiempo por dentro está unido al citoesqueleto. Entonces, aquí vamos a encontrar cómo las fibras de una célula se fijan a las fibras de otra célula, están ahí fijas para ir formando una gran cadena. Entonces, en este caso, las fibras tipo 1 y 2 están formadas por proteínas o moléculas de citoqueratina. ¿Ok? Ahora, la clase 3 va a tener 4 tipos de diferentes proteínas. Les digo, todas son proteínas estructurales. Ninguna tiene una función enzimática ni nada. Todas son estructurales meramente. Entonces, la clase 3 van a estar formados por ejemplo, bimentina, que va a estar en todas las células que se derivan del mesodermo. La desmina, que va a estar presente en las células musculares. Otra que es la proteína ácida fibrilar glial, que bueno, está pues, en el tejido nervioso, en los astrocitos. Y otra que es la periferina, que va a estar va a estar presente en las neuronas periféricas. ¿Ok? Entonces, esa es la clase 3. Les digo, todas son moléculas, todas son proteínas estructurales, pero dependiendo del sitio, es como pues, el tipo de proteína que vamos a encontrar. La clase 4 son neurofilamentos, que bueno, van a estar formados por 3 proteínas, como lo dijeron ahorita, de peso molecular bajo, mediano y alto, y obviamente nada más tiene sostén estructural. Si se llaman neurofilamentos, ¿dónde los vamos a encontrar? Obviamente, pues en el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces son estos filamentos intermedios de clase 4 los vamos a encontrar en tejido nervioso. Vamos a encontrar también que, bueno, se pueden también codificar otros tipos de proteínas, como son estas, la anestina, la internexina, que van a estar en las neuronas, o estas otras que vamos a encontrar en las células musculares, ¿ok? Pero ese es brevario cultural nada más. La clase 5 son las que se denominan láminas. Vamos a encontrarlas presentes en las láminas nucleares, en la lámina A y la lámina B, y así como también dentro del nucleoplasma, que es el citoplasma del núcleo, pues se llama nucleoplasma. Y por último, las de clase 6, que son perlados. Entonces, estos perlados, cuando se juntan, pues nos dan transparencia. Entonces, por eso, ¿dónde los vamos a encontrar?
en el cristalino. Y son dos proteínas que se llaman faquinina y filecina. Entonces, estos cuando se organizan es lo que nos da la transparencia, por ejemplo, del cristalino, por ejemplo, de la córnea. ¿Ok? Entonces, recapitulemos y retomemos la pregunta ahorita que me hicieron. El microtúbulo está formado por tubulina, el filamento de actina por actina y los filamentos intermedios por muchas proteínas estructurales exclusivamente. Entonces, dependiendo de la clase de filamento intermedio, pues podemos observar, o como lo vimos ahorita, diferentes proteínas que van formando estos filamentos, perdón, dependiendo de su localización. ¿Ok? ¿Quedó un poquito más claro? Profe, estos microtúbulos son del citoesqueleto. Los tres forman parte del citoesqueleto, tanto el microtúbulo, el de actina y el intermedio. Los tres forman en su conjunto el citoesqueleto, pero ya vimos que tienen diferentes funciones. El microtúbulo beta transporte, forma como una red de carreteras que va a lo largo de la célula. Entonces, pero son rígidos, entonces también participan en el sostén estructural de la célula. Entonces, los microtúbulos que van hasta la membrana, pues nos da un sostén a la membrana. Los de actina los vamos a encontrar a lo largo del citoplasma, sobre todo a lo largo de la membrana, y entonces también participan en la unión, en mantener la forma de las células. Y estos microtúbulos, bueno, pues ya vimos que dependiendo de dónde estén, pues tienen diferentes funciones y son parte del citoesqueleto, es lo que nos va a formar va a organizar a las células, va a hacer que se unan las células y va a mantener la forma del tejido. ¿Ok? Doctor. Ajá. No, disculpa. La clase 5, lo que van a ser los monómeros de la clase 5 van a ser helicoidales o van a ser laminares. Las clases 5 son láminas. Ok. Gracias. Entonces, cuando veamos núcleo, vamos a ver cómo está organizada las dos láminas, la lámina, las dos partes de la envoltura nuclear, tiene una capa interna y una capa externa. Entonces, estas capas están formadas por lámina A y lámina B. Entonces, se organizan estas fibras para formar esta envoltura nuclear. Solamente las vamos a encontrar en el núcleo. De todas las células, ¿verdad? Pero pues en el núcleo nada más. Dijimos, son parte integral de la arquitectura de las células. Vamos a observar ciertas proteínas que en el citoplasma que se llaman plectinas, que bueno, son sitios de unión tanto para los de actina, los microtúbulos y los intermedios, y eso es lo que nos va a dar este ensamblaje del citoesqueleto. Hagan el citoesqueleto así como es la estructura que va a armar, así como las traves, las columnas y todo, bueno, hagan de cuenta que es lo mismo. Y las plectinas son estos sitios donde se van a unir todos estos filamentos. Vamos a encontrar, por ejemplo, hablando del núcleo celular, una proteína que se llama emertina, que está en la membrana interna del núcleo, que es un receptor de lámina B. Otro que se llama nurima, que eso también nos va a unir estas láminas. Y en general, podemos ver aquí, tenemos ciertas, hay proteínas que van a hacer que se unan esos. Eso lo van a ir entendiendo más cuando veamos ya las uniones celulares, vamos a hablar otra vez de estas, cuando veamos tejido muscular, vamos a hablar otra vez de cómo se organizan los filamentos, entonces lo van a entender más fácil ya cuando lo veamos en funcionamiento. Entonces, pues vamos a encontrar diversas proteínas que van a funcionar para unir estos filamentos entre sí, con la membrana y con otros filamentos. Cuando vemos también uniones celulares, vamos a ver que tenemos de dos tipos, unos que se llaman desmosomas, otros que se llaman hemidesmosomas, y bueno, aquí vamos a observar ciertas proteínas que se llaman desmoplaquinas o las placoglobinas,
placoglobinas, que también forman parte de este tipo de uniones y sirven para fijar estos filamentos. Aquí no quiero hacerlos mucho bolas ahorita porque sí es medio complicado todos los nombres, entonces, pero son proteínas que van a servir para unir los filamentos entre sí y con la membrana y con la lámina basal. Entonces, ahorita no quiero entrar mucho con esto porque va a ser bolas, pero eso ya cuando veamos las uniones celulares vamos a retomar este punto. Duda, dime. Nos puede dar unos 5 minutitos para revivir, es que estoy ¿Ya se sobreviviendo quieren nada estirar? más ya. Bueno, vamos a estirarnos todos. Porque son 8, más que se me fue muy rápido, son 8:24. Nos vemos ahorita 8:30. Gracias. ¿Ok? Sirve que van pensando sus dudas. Porque apenas vamos a la mitad, ¿eh?
Ok, vamos a seguirle. Déjenme ver qué nos falta. Ya nos falta poquito. Es un tema más corto, un poquito más sencillo. Entonces, ya hablamos de los tres partes, digamos, del citoesqueleto, que son los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. Ahora vamos a ver, decíamos al principio que los microtúbulos se tienen que organizar y eso lo hacen a través de los centriolos y de los cuerpos o centros organizadores de microtúbulos. ¿Qué es el centriolo? ¿Cómo está? ¿Cómo es un centriolo? Bueno, son cilindros huecos que van a estar en pares y bueno, se forman por 9 tripletes de microtúbulos. Tiene una orientación que se denomina ortogonal. Vamos a estar hablando de este tipo de configuraciones u orientaciones. Cuando decimos que algo tiene una configuración ortogonal, es porque uno va para un lado y otro va para el otro. Están entrecruzados. Entonces, eso es una configuración ortogonal. Vamos a encontrar que se encuentran cerca del núcleo, rodeados por el aparato de Golgi y van a tener un material que se denomina pericentriolar, que es un poquito más denso que el citoplasma. Entonces ahí se puede observar ese material pericentriolar. Toda esta parte donde está el centriolo y el material pericentriolar es lo que se conoce como el cuerpo organizador de microtúbulos o centrosoma. Entonces, un segundito.
Ya, perdón. Ahora sí. Entonces decíamos que así, todo esto junto se llama cuerpo organizador de microtúbulos. Aquí podemos observar otra vez esta imagen de nuestro amigo centro organizador, donde vemos en el interior, aquí en verde, lo que es el centriolo. Toda esta región que vemos aquí es la matriz pericentriolar, y entonces de ahí empieza la formación de los microtúbulos. De ahí es donde se organizan para formar los microtúbulos. Aquí, bueno, vamos a quitar todo el exterior y aquí podemos ver el centriolo. Son dos cilindros ortogonales, les digo, uno va para un lado y otro va para el otro. Tenemos uno que es maduro y otro que es inmaduro. Bueno, aquí vemos ciertas otras componentes, como son una proteína que se llama centrina, también tenemos tubulina gamma. Dijimos que está formado por tripletes de microtúbulos. Aquí también los podemos observar cómo se forman estos tripletes de microtúbulos que están de 3 en 3. Y a raíz de ahí, bueno, se forma este centriolo, y ya después lo que es este cuerpo organizador de microtúbulos o centrosoma. Va a estar igual, va a estar muy pegadito al núcleo. Entonces, y es como lo vamos a encontrar. Ahora, ¿qué pasa con este centriolo? Bueno, aparte de ser el cuerpo organizador de microtúbulos, también va a formar lo que se llaman cuerpos basales. Y estos van a servir para la formación de flagelos y cilios, así como también para alinear el uso mitótico. ¿Cómo se van a formar los cuerpos basales que van a estar en la membrana celular? Como lo vamos a ver más adelante. Bueno, estos cuerpos basales se crean, digamos, en base a dos mecanismos diferentes. Un mecanismo acentriolar y uno centriolar. ¿Qué pasa aquí? El mecanismo acentriolar, bueno, como su nombre lo dice, se forman estos centriolos de nueva cuenta. Tenemos ciertos gránulos en el citoplasma, y después, bueno, hay varios procesos a través de los cuales se van juntando más proteínas, se forma después un procentriolo, y se sigue aquí formando microtúbulos, los tripletes y todo, hasta formar un centriolo nuevo. Y ese centriolo nuevo migra hacia la parte superior, la parte externa, perdón, la parte apical de la membrana. Se fija, se crea el cuerpo basal, y se crea el cuerpo basal, y ya a partir de ahí, bueno, sigue creciendo para formar un cilio o un flagelo. Y el que es el mecanismo centriolar, ese es por duplicación. Tenemos un centriolo que la célula reconoce que necesitamos formar un cuerpo basal. Entonces este centriolo lo que va a hacer es que se va a duplicar, y ya viaja hacia la periferia, hacia la parte apical, para formar este cuerpo basal. De este mismo proceso centriolar de duplicación es como se forman el otro centriolo que va a participar en la formación del uso mitótico. El centriolo se tiene que duplicar, uno se va para un lado, otro se va para el otro, y entonces a partir de ahí forman el uso mitótico para poder dividirse en dos células. Y ya cuando se termine la división, cada célula va a quedar con un centriolo. Entonces, pero la célula madre original, en este caso, lo que va a hacer es que duplica los centriolos para llevar a cabo esta división. Sí, más o menos quedó claro cómo pasa todo esto. Sí. Ok. Bueno, vamos a seguirle. Hablando ya de la formación del uso mitótico, que vamos a volver a ver cuando veamos la división celular. Entonces, dijimos, bueno, se van a duplicar los centriolos y se van a posicionar cada uno en cada polo de la célula. Y a partir de ahí empiezan a crecer estos microtúbulos. Hay unos que se llaman astrales, que van del centriolo hacia la membrana celular, así de manera periférica. Hay otros que se llaman microtúbulos
polares que simplemente van a viajar hacia el centro de la célula y se va a detener su crecimiento cuando se encuentran entre ellos. Y el microtúbulo cinetocórico es el que viaja y busca el cromosoma y se fija el cromosoma. Entonces son los 3 tipos de microtúbulos que vamos a encontrar en el uso mitótico y todos nacen a partir del cuerpo organizador de microtúbulos, que es este. Sí, entonces los astrales van como quien dice para atrás, los cinetocóricos van al cromosoma y los polares crecen y se intercruzan entre ellos. Ya dijimos, bueno, cada centriolo está compuesto por 9 tripletes de microtúbulos, es decir, por conjuntos de 3 microtúbulos. Tenemos aquí, bueno, los dividimos en letras, bueno, los denominamos en letras A, B y C. Ahorita mencionaban que al anillo A era el primero y estaba completo, pero es el interno. Esta forma es completo porque dice que tiene los 13 protofilamentos. A diferencia, no hay un esquema de eso, no. Ok. A diferencia de los B y C que están en los extremos, que comparten parte de estos dímeros con el anillo A. Pero no sé si aquí lo alcanzan a distinguir. Aquí están los tripletes, o sea, de 3 en 3. El anillo interno es completo, el A. Y el B y el C, pues parecen como quien dice una letra C, porque o sea, está un anillo completo y después se forma otro anillo compartiendo parte de la pared entre ellos. Vamos a ver que ahorita mencionamos la proteína lacentrina. Esta es una proteína fijadora, es decir, se fija el microtúbulo que va a empezar a crecer, que está en la parte distal del centriolo. Tenemos una parte proximal que dijimos aquí que tenía tubulina gamma y eso va a formar la plantilla para formar esos microtúbulos que estamos aquí necesitando. Y tenemos una proteína que se llama P210, nada más, que bueno, va a formar un anillo, que es este verde de aquí, un anillo que en la parte distal. Entonces, esta que tenemos aquí. Entonces, tenemos las 3 porciones, la centrina, la tubulina y la proteína P210. Bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalle en todas las partes en todos los pasos del ciclo celular, sino que nada más es repetir que, bueno, se duplica el centrosoma o el centriolo, se duplica y va a estar, va a llevarse a cabo durante el proceso de la división celular. Dicen que se dice que está sincronizado. Si no se duplica el centriolo, no hay división celular. O sea, la célula no lo va a intentar si no primero duplica el centriolo. Y dijimos que esta duplicación se lleva a cabo por el mecanismo centriolar. Ok. ¿Dudas hasta ahí del centriolo? Ya para acabar. ¿No? Bueno. Mande. No, que no. Ok. Y ya por último vamos a ver los cuerpos basales, que dijimos que de cada, del centriolo nacen los cuerpos basales cuando estos se dirigen hacia la periferia de la célula, bueno, de hecho es hacia la parte apical. No es la periferia porque no es a la parte basal, no es a la parte lateral, sino es a la parte apical. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, este centriolo se va a convertir en un cuerpo basal y a partir de este es donde se van a formar los cilios. Bueno, ya dijimos esto, que migran y siempre en el ensamblaje ya lo dijimos ahorita. Cuando hablemos más adelante de las especializaciones de la parte apical de la célula, vamos a ver cómo es que se forma el cilio. Ahorita nada más es el cuerpo basal, es de donde se origina este cilio. Y ya por último, las inclusiones. De repente menciono las inclusiones por ahí, en lo que digo,
Las inclusiones van a ser estructuras que van a estar en el citoplasma o pueden estar en el núcleo, y ahí quedan productos metabólicos. Son estructuras que no tienen movimiento, son estructuras que no tienen vida, o sea, no participan ya en el proceso metabólico de la célula. Un tipo de estas inclusiones, porque hay de varios tipos que vamos a ver ahorita, un tipo de estas es las que contienen lipofusina. Nos habla del envejecimiento de la célula. Mientras más inclusiones de lipofusina encontremos, entonces significa que ya es una célula más vieja. Entonces, en base a estas inclusiones de lipofusina, es que podemos medir el estrés de la célula. Igual que mencionábamos hace rato, que miden el estrés que el estrés de la célula nos puede llevar a su destrucción, a su muerte, a la apoptosis. Entonces, las inclusiones de lipofusina nos pueden decir qué tan vieja es una célula. Hay otras, por ejemplo, que son de hemosiderina, que es hierro que queda ahí depositado, que no se digirió. Puede haber inclusiones de glucógeno, entonces que se sirve para el almacenamiento de glucosa. Entonces, en sí aquí, por ejemplo, no tiene movimiento esa inclusión, no tiene vida como tal esa inclusión, pero es una reserva de glucógeno que podemos llegar a utilizar. Hay otras que también se utilizan, que son las inclusiones lipídicas, las vamos a ver en los adipocitos, que son donde se conservan se almacenan los lípidos. Y hay otras que son cristalinas, que las podemos encontrar, por ejemplo, en las células de Sertoli y en las células de Leydig, que simplemente también sirven para almacenar. Y ya por último, casi se me olvida también a mí, la matriz citoplasmática. La matriz citoplasmática, a fin de cuentas, es el citoplasma, toda esa parte del citoplasma en donde está nadando todo lo que acabamos de ver, microtúbulos, filamentos, mitocondrias, el núcleo, todo ese espacio que queda en la célula está lleno por matriz citoplasmática. Es un gel acuoso, obviamente es el compartimiento más grande de la célula porque pues ahí está contenido todo. Es donde se llevan a cabo todos los procesos fisiológicos de la célula y bueno, ya dijimos que tiene un citoesqueleto para formar ese sustrato estructural. Ahí, ahora sí, esta es la última. ¿Dudas, preguntas? Sí, con los microtúbulos, ¿las proteínas del casquete están conectadas al centro organizador de microtúbulos o esas ya están como al final del microtúbulo? Las de casquete están abajo, están en el centro organizador de microtúbulos. Entonces, está el anillo de tubulina gamma, que es el que va a servir para ir formando el microtúbulo. Entonces, por debajo de ese están las proteínas de casquete. Entonces, que sí quedan dentro del centriolo, a fin de cuentas. Entonces, ¿para qué es eso? Para que para ese lado no crezca el microtúbulo. Es como un tapón. Así como que de aquí para acá no creces. Entonces, pero quedan dentro del centriolo o del cuerpo organizador de microtúbulos. ¿Y los microtúbulos llegan o pasan por los organelos para poder transportar? Más bien el organelo pasa por el microtúbulo. O sea, los microtúbulos son como calles, como carreteras. Entonces, que necesitamos que mover esta mitocondria para otro lado, se le fija una proteína transportadora o una proteína motora, que la cinesina o la dineína, dependiendo de para dónde querramos ir, se le fija y entonces esa proteína se fija al microtúbulo y empieza a moverse a lo largo del microtúbulo. Entonces, y ya en su destino suelta la mitocondria ahí donde se requiere utilizar. Por un ejemplo, el ejemplo más fácil son las vesículas. Entonces, a través de los microtúbulos que se mueven las vesículas hacia y desde la membrana celular. ¿Quién más?
Yo tengo una pregunta, profe. Los Ujú. mecanismos, el mecanismo centriolar, sí me quedó claro, Ajá. ¿no? Que es para la duplicación. Bueno, se duplican los centriolos para la división. Nada más el Ajá. mecanismo centriolar no me quedó muy claro. En la centriolar es una formación ya, o sea, nueva de un centriolo, que es un centriolo nuevo completamente. Lo va a formar la célula a partir de ciertas proteínas que son, bueno, el proceso a fin de cuentas es el ribosoma va a crear proteínas, que ya vimos, va a ir creando proteínas que van específicamente para formar un centriolo. Pero, por ejemplo, Entonces, ese centriolo va desde cero, o sea, se crea desde desde cero, cero. Ah, sí, muy desde bien. cero. Entonces, el ribosoma crea estas proteínas, la célula tiene la instrucción de crear un nuevo centriolo, entonces va organizando esas proteínas hasta que crece, pues nace, digamos, un nuevo centriolo. Es desde cero. Empieza a formarse desde las proteínas necesarias para hacerlo. Sale, gracias, doctor. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Profe, Ujú. el núcleo y el nucleolo son organelos membranosos. Ah, ¿tienen membrana? Sí, no se consideran organelos membranosos, sino como otra cosa aparte. Ok. Entonces, dijimos que la célula tiene dos compartimientos, el citoplasma y el núcleo. Entonces, todos los organelos que acabamos de ver están contenidos en el citoplasma. Ahora vamos a empezar a ver lo que se contiene en el núcleo. Ok, gracias. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Quién más ya para acabar? Yo tengo una duda, pero no es acerca del tema. Por ejemplo, yo voy a exponer núcleo y no sé si quiere Ajá. que es el viernes o vamos a tener la actividad que tiene programada en... Ah, lo del quiz es muy rápido, dura 10 minutos. Ok, Entonces, sí, el viernes preparamos la siguiente clase. gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa?